La primera lectura nos habla de este gran hombre que fue David. Fue un gran pecador, pero también fue un gran hombre en el sentido de que asumía la totalidad de sus elecciones y responsabilidades, lo que eso hace muchas veces que uno sufra más, no en el sentido de cantidad, sino en el sentido de intensidad, porque cuando uno es consciente que a veces provoca los males, esto provoca un mayor sufrimiento. Y David había dado orden en esa persecución. Ayer nosotros dijimos que David se parecía a Jesús, en el sentido de que iba por el monte de los olivos escondiéndose de los que lo perseguían. David con culpa porque no fue un santo, Jesús sin culpa porque él cargó sobre sí nuestras culpas. Y hoy podemos verlo a David también como un ejemplo, cómo nosotros nos comportamos ante aquel que sentimos o que sabemos que nos hacen mal, porque tenemos que ser honestos también en esto. Muchas veces creemos que los otros nos hacen mal y muchas veces sabemos que los otros nos hacen mal. No es tan claro a veces, pero muchas veces sabemos que es una intuición y muchas veces sabemos que es una realidad. ¿Cómo nos comportamos? David dio órdenes estrictas de que le respetasen la vida, como redacta el texto, al joven Absalón. Joab lo encuentra, yo recuerdo este pasaje porque si bien soy de la época del concilio, cuando me crié, pero se acuerdan que antes del concilio la gente no tenía la Biblia habitualmente, sino que tenían estos libros que se llaman historias de la salvación, historias salutis, que eran los principales pasajes de la Biblia y en ocasiones ilustrados. Yo recuerdo que cuando era chico mi abuela compró 2 tomos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, y uno de los pasajes que está retratado es precisamente esto. Estaban las 2 carillas, a mí me daba impresión porque era toda una arboleda y había un señor colgado de los pelos. Es precisamente este episodio de Absalón. Joab aprovecha y lo mata con esos dardos. Por lo que dice el libro, Joab es en honor del rey, pero sabemos bien que Joab se aprovecha y se cobra viejas cosas. Por eso el ejemplo es importante vernos en David, a ver cómo tratamos al otro, cómo perdonamos. Vieron que vulgarmente dice la gente, perdono pero no olvido. No pasa nada porque están en 2 potencias distintas. El olvido depende de la memoria y el perdón depende de la voluntad. No necesariamente uno para perdonar tiene que olvidar, pero sí que uno tiene que tener la voluntad del perdón y tratar de no cobrarse cosas viejas y más en un sentido tan trágico como en la página de la Sagrada Escritura que leemos hoy. Pasando al Evangelio, siempre que nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la vida. Los 2 signos que hace Jesús, los 2 milagros, tienen que ver con la vida, porque la hemorroísa hacía 12 años que estaba con ese problema y evidentemente que si estaba casada no podía tener intimidad con el marido. Ya comentábamos el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, que el contacto con la sangre exigía la purificación. Entonces, evidentemente que esta mujer por 12 años se había tenido que privar precisamente del don de la maternidad tan importante en el pueblo de Dios de Israel. Y la niña, el evangelista Marcos lo dice como al pasar, pero también tiene este mismo sentido, dice que la niña tenía 12 años, es decir, era la edad núbil, se había muerto sin poderse casar, sin poder tener hijos. Por eso estos 2 signos tienen que ver precisamente con el don de la vida. De ahí que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1116, citando este texto evangélico, nos diga que los sacramentos son como ese tocar el manto de Jesús. Cuando nosotros hacemos la Eucaristía, tenemos que tener la certeza, como la hemorroísa, de que tocamos el manto de Jesús y que Jesús nos va a hacer el milagro de su presencia, el milagro de la comunión, de que nuestra amistad con Él crezca día tras día. Vamos a pedir al Señor entonces, en este día que estamos rezando por la familia, por nuestras familias, y vamos a pedir que todos seamos
familia de Jesús. Como decía la semana pasada el Evangelio, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la viven. Nosotros queremos ser de esos, de la familia de Jesús. Le pedimos al Señor también por las intenciones de la Santa Misa y por todas nuestras necesidades. Que así sea.